Bueno, muy buenos días. Hemos estado hablando, hoy yo quiero compartir un mensaje que se llama espejos rotos. Hemos estado hablando en estos días de toda la crisis que se vive a nuestro alrededor y de cómo todo un montón de acontecimientos y movimientos se han estado manifestando en la cotidianidad nuestra, en el acontecer mundial, donde pareciera que todos estos movimientos lo único que buscan es socavar los principios fundamentales que rigen una sociedad, donde no es que no hay valores, como dice mucha gente, sino que los valores han sido suplantados por antivalores, y eso usted tiene que tenerlo claro. La gente dice, no, es que no hay valores, no, es que los valores han sido suplantados. Ha habido un movimiento en líneas generales que se orienta hacia la satisfacción y lo que hace feliz al hombre, indiferentemente de si esto está dentro de lo ético y dentro de lo moral. Y ha sido tal el punto de transformación, de tergiversación de ese fundamento de la sociedad, que simplemente se han modificado los valores, han sido reemplazados por antivalores con la finalidad de que el hombre sea feliz. Y por eso todo este montón de movimientos. Ahora, ¿usted cree que ese plan ha sorprendido a Dios? ¿Usted cree que Dios no tenía idea de que esto iba a acontecer, de que esto iba a pasar y lo agarró sorprendido? ¿Qué hago ahora con este movimiento feminista y el otro y aquel? No, de ninguna manera. Porque desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan. Fíjese usted que antes que Adán y Eva pecaran, ya Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había establecido con Jesucristo el plan de redención de la humanidad. Entonces a Dios el hombre no se le antepone a nada. Y ante toda crisis, todo problema, toda dificultad, todo desequilibrio que existe en la vida de un creyente, ya Dios se ha antepuesto. Nosotros confiamos en un Dios que dice en su palabra quién ha anunciado cosa nueva. La forma en la cual Dios ha retado a dioses falsos y a gente que cree en dioses falsos es que le ha preguntado, ¿y quién aquí te ha anunciado cosa nueva? ¿Quién se ha antepuesto a toda la situación a anunciar lo que ha de ocurrir, lo que ha de acontecer? Dios es un Dios de orden, y por ser un Dios de orden, es un Dios que nos ha demostrado que tiene un plan, que tiene un diseño. La Biblia refleja ese diseño. Nosotros leemos el libro de Génesis. Entonces usted puede decir que hay una historia pasada. Sí, claro, el libro nos cuenta lo que ocurrió y cómo se formó y cómo Dios hizo el mundo, las estrellas, los astros, etcétera, etcétera. Pero es que la Biblia, amados hermanos, también tiene un diseño profético que nos cuenta cómo va a ser el final. Y no podemos dudar de ese final, porque hemos visto cómo cosas que fueron anunciadas hace 700 años, hace 1000 años, hace 1500 años, han venido aconteciendo tal como están estas palabras. Entonces, si ciertamente hay un caos a nuestro alrededor, también hay un Espíritu Santo que está por sobre ese caos, al igual que en Génesis, que viene a traer un orden, que viene a traer una respuesta, que viene a manifestar el plan que Dios tiene para todo lo que está ocurriendo. Así que usted y yo, como creyentes, ciertamente nos podemos sentir impresionados, alarmados de lo que está pasando, pero hemos sido advertidos por la palabra. Pero de ninguna manera podemos sentirnos intimidados ni subestimar el poder y la gloria que reside en nosotros como templo del Espíritu Santo. Pues la respuesta a lo que está aconteciendo, al vaivén de la sociedad y al declive que tiene la sociedad en cuanto a sus principios y sus fundamentos, somos nosotros. Es usted la respuesta. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Ahora, ¿cómo es el método a través del cual usted se convierte en esa respuesta, en ese plan de Dios ante esta situación que estamos viviendo? Lo cual es para nosotros, debería ser motivo de una buena noticia. Santiago, en su capítulo 1, en su verso 19, dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír. Escuche, dispuestos a oír, ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Lo primero que nos pide el Señor, como entes, como templos del Espíritu Santo, como colaboradores de Dios,
como hijos, como parte de ese cuerpo de la iglesia, tengamos una conducta ecuánime. Dice, seamos prontos, dispuestos para oír. ¿Qué significa esa palabra oír? Esa palabra oír nos demanda que nosotros tenemos que aprender a ser analíticos, tener la capacidad de escuchar, de analizar, de comprender. Dice que seamos dispuestos para oír, para analizar, para comprender. Obviamente que hay unas situaciones que demandan de nosotros una rápida reacción. Porque si usted ve a un muchacho caminando por el borde de un precipicio que está a punto de caerse, usted, ¿será que se cae? ¿Y a qué velocidad? No, usted agarra a ese muchacho. Pero hay otras situaciones que demandan, por eso dice Santiago, sean dispuestos para oír. O sea, aprendan a oír, a escuchar, a analizar, a comprender. No se vayan de buenas a primeras. Y dice, pero lentos para hablar. Lentos para hablar. A medida que uno va conociendo la palabra, nuestras intervenciones deben ser más eficaces. Cuando dice lentos para hablar, es lo mismo que dice el libro de Proverbios, que el necio se apresura a decir necedades, pero que el sabio destila sus verdades. Debemos tener en cuenta el efecto, el poder que tiene nuestra palabra. O sea, nosotros como hijos de Dios en esta sociedad tenemos que hacer uso del poder de nuestro verbo. Porque si nosotros somos lentos para oír, si analizamos bien lo que estamos escuchando, lo que está pasando, si nos volvemos unos estadistas de nuestro entorno, entonces tenemos que saber que lo que vamos a decir tiene que ser efectivo. Usted no puede hablar por hablar, usted no puede hablar ni repetir lo que todo el mundo está repitiendo, es que ese es el gran problema. Cuando la gente pierde ese sentido analítico, ese sentido de analizar, y usted repite y repite y repite. Si usted repite simplemente lo que escuchó sin saber si tiene o no fundamento, usted es un chismoso. Porque ¿qué es el chisme? Es la difusión de un comentario infundado, que no tiene fundamento, que no fue analizado, que a veces usted lo repite sin comprender. No, la palabra nos llama a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como respuesta, a nosotros como ejecutantes del plan de Dios ante todo lo que está aconteciendo, a que tengamos esa capacidad de oír y de saber que nuestra palabra tiene un poder, tiene una influencia. ¿Por qué? Porque usted puede ser una boca de sabiduría, de consejo. Usted puede ser una boca de inspiración. Usted puede ser una boca de motivación. O usted puede ser una boca de destrucción. ¿Cuántas veces yo personalmente, que mi mamá sufrió el cáncer del año pasado, no hablé con personas que yo le decía, cónchale, aquí sufriendo, preocupado, moviéndome en Caracas, y tú no eres de Maracaibo? Sí, lo que pasa es que mi mamá tiene cáncer. ¿Y qué era lo primero que me decían? Ay, mi tía se murió de cáncer. Gente que son demasiado ágiles, pero irresponsables. Pero ¿qué pasa cuando yo me comuniqué con ustedes? Mi mamá tiene cáncer, pastor, vamos a orar. Pastor, que Dios la sane. Pastor, yo he visto un milagro. Pastor, yo sé que el Señor puede sacarlo de allí. Entonces usted utilizó el poder de sus palabras para inspirarme, para motivarme, para darme esperanza y para sembrar en mí una semilla de fe. De igual manera, la palabra exige que nosotros, como entes que forman parte de una sociedad, que no estamos divorciados de ella, que estamos sembrados el trigo y la cizaña. Lo que pasa es que hay gente que de algunos ministerios pareciera que como empiezan a implantarle a la gente que los demás son impíos, que son pecadores, que la gente como que se aísle, usted se pierde la capacidad de influencia y de protagonismo que el Señor le entregó por ser templo del Espíritu Santo, por ser un creyente. Entonces cuando usted destila su verdad, usted tiene la capacidad de influir conforme a lo que Dios quiere en la vida de otros. Y lo último que dice, por eso le puse este muñequito allí, y lentos para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. ¿Por qué será que Carmen le cambia el pelo a veces? Me cuesta. Porque ¿qué pasa? Porque fíjese usted, quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Le voy a explicar cómo funciona, porque cuando usted sabe cómo funciona,
algo, usted lo utiliza mejor, ¿verdad? No es mejorado, pastor. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Por qué la palabra dice? Fíjese que esto tiene una función, esto tiene una razón biológica. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo que se le reveló a Santiago, porque el Espíritu Santo sabe cómo funcionábamos nosotros. Esto lo dice aproximadamente en el primer siglo, cuando todavía la neurociencia no se había desarrollado. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal es la corteza lógica, la que piensa, la que analiza, la que comprende, la que escucha, la que deduce y la que toma decisiones. Cuando usted se enoja, usted no trabaja con la corteza prefrontal porque su corteza se apaga. Por eso es que usted dice, es que yo le di hasta que me cansé y es que es verdad que ni siquiera estaba pensando. Es que, mira, pero ¿por qué le pegaste así? ¿Por qué le dijiste esas cosas? Es que en ese momento no estaba pensando. Y es que ciertamente no estaba pensando. Por eso es que es imposible que alguien que, como dice la palabra, tiene la mente de Cristo, llevado por la ira y el enojo, haga cualquier cantidad de obras bizarras que no se parecen en nada en la palabra. O sea, el Señor te está diciendo, no te enojes, o cuando tengas un enojo, está completamente consciente que tu parte lógica se va a apagar. Y cuando la aprendas, quién sabe qué desastre ha hecho con tu vida. Entonces nosotros, como primera línea de respuesta, como primeros promotores de la justicia de Dios, no podemos airarnos ni llegar al término donde nos enojamos, porque cuando nos enojamos, la cólera apaga nuestra lógica y ejecutamos todo aquello que va contrario a la palabra de Dios. Y es que por eso usted puede ser un hijo de Dios que viene al domingo, que escuchó a la iglesia y al día siguiente en la empresa tuvo una cuestión y a usted se le salen todas las malas palabras que se le salen a cualquiera porque la ira le apagó la lógica y usted no promovió la justicia del Dios en quien dice creer, sino que promovió la justicia de cualquier otra cosa. Entonces, el primer principio que nos enseña Santiago para que podamos ser una respuesta ante el declive social es que aprendamos a analizar todo lo que escuchamos, es que estemos pendientes, que no simplemente repetimos y que sepamos que nuestras palabras tienen un poder, tienen una capacidad de ejercer una influencia en nuestro entorno, que por eso destilemos nuestras verdades. Y lo tercero, que entendamos que en medio de la ira no somos promotores de la justicia de Dios porque nuestra lógica deja de funcionar. Entonces sí, yo sé, mire, yo soy a veces como un fosforito también. Yo a veces, entonces, si yo sé, si yo me conozco, así como Carmen dijo, me he controlado, que cuando yo me subo, entonces si usted se le sube así la temperatura y usted sienta que el cerebro y el pelo le comienza a cambiar de color, de amarillo para rojo encendido, usted lo único que tiene que decir, recordando esta preca, estoy a punto de apagarme. Estoy a punto de apagarme. Estoy a punto de, en vez de ser un promotor de la justicia de Dios, ser un promotor de la justicia de ¿quién? Entonces me apago, digo, mejor me apago. Usted se apaga en ese momento, usted respira en este momento, usted cuenta hasta 100 en números romanos y ve. Y su corteza prefrontal y su parte lógica comienza a trabajar de nuevo y usted se convierte en un promotor de la justicia de Dios. Porque lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos promotores de la justicia de Dios, que aprendemos a escuchar, destilamos lo que decimos y no es la ira la que precisamente nos controla, ni la ira, ni la cólera, ni la tristeza, porque los sentimientos son pasajeros y los sentimientos trabajan desde nuestra parte animal, no desde nuestra parte lógica. Entonces cuando usted habla o se mueve o decide por la tristeza, por el dolor, por la depresión, desde la plataforma de la ira, usted no promueve la justicia de Dios. Entonces, como buen promotor de la justicia de Dios, aprenda a analizar, aprenda a destilar lo que dice y a controlar la ira. Amén. Apáguese. Amén.
Amén. Lo segundo, mire esto que es bien importante. Dice aquí: así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Aquí yo quiero destacar, esto está en Santiago 1, 19 al 24, es el mismo pasaje. Aquí yo quiero destacar dos palabras: despójense y mansedumbre. Dice despójense. Si está hablando de despójense, está hablando que es nuestra decisión. Es tu decisión, es tu disposición, es tu inclinación el despojarte de aquello que tú sabes que es malo, de aquello que va en contra de la palabra de Dios. Mire, se han hecho estudios de gente que jamás ha leído la Biblia y se le han puesto respuestas, se le han puesto preguntas que se responden con sí y con no, acerca de pasajes bíblicos y de cosas que usted debería responder conforme a la Biblia. Y la mayoría de las personas, en un 85%, ha sacado notas superiores a 90 y nunca han leído la Biblia. Porque aquí en nuestras conciencias, como lo dice la palabra en Jeremías 31, y estableceré con ellos un nuevo pacto y pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, que en nuestra conciencia está grabado aquello que es bueno porque es de Dios, y lo que es contrario a lo que es de Dios obviamente es malo. Entonces Dios dice: despójate de eso. ¿Quién no sabe que el chisme es malo? ¿Quién no sabe que los vicios son malos? ¿Quién no sabe que la crítica destructiva es mala? ¿Quién no sabe que el adulterio, que la fornicación, que la impureza, que las malas palabras? ¿Quién no sabe que eso es malo? ¿Quién no sabe que meterse con otra persona e infligirle un daño verbal, un daño físico es malo? ¿Quién no sabe? Entonces la palabra dice, comienza, como eres el templo del Espíritu de Dios, como eres la respuesta ante el declive, como eres alguien a quien la gente necesita ver como un referente, a despojarte de todo lo malo. Yo trabajo con gente que no cree en el Señor. Un equipo de 15, 20 personas y ninguno es cristiano. Ah, bueno, pero yo no puedo, para mimetizarme en el medio, sumarme de toda la maldad y de todo lo incorrecto que ellos hacen. Cada quien tiene su vida, pero está en el libre albedrío de cada quien despojarse de toda impureza y despojarse de lo malo, porque tanto ellos que no han leído la Biblia como yo que la leo estamos completamente claros de qué es impuro y qué es malo. Y lo segundo dice: reciban con mansedumbre. Le voy a poner un ejemplo de lo que es mansedumbre. Usted ha visto las batallas que se dieron en la época de la independencia. Eran la batalla tipo falange, donde 300 caballos por este lado chocaban las caballerías unas contra las otras. Y los caballos iban a todo galope al encuentro de otra masa de caballos y chocaban y se mataban. ¿Cuál de esos caballos se devolvía? Ninguno. Porque el caballo, un animal con tanta fuerza y con tanta capacidad, iba a donde lo dirigía su jinete. Y entonces el caballo, obviamente, un caballo de 450 kilos con un jinete de 60 kilos arriba, pero él hacía lo que le decía su jinete. Él no ponía peros, no se devolvía. ¿Qué pasa con nosotros? Es un ejemplo de mansedumbre, que nosotros no tenemos o debemos que entender que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, no todos recibimos la palabra de Dios como Jason, que lo está recibiendo a los 8 años. Y entonces él va siendo formado, sino que ya nosotros somos hijos adoptados, como dice la palabra. Y usted, un hijo adoptado, lo recibe y viene de otros padres. Entonces ya nosotros tenemos unas tradiciones, unas costumbres, unas culturas, nuestra propia sabiduría y nuestra propia opinión. Y la palabra parece que en muchas oportunidades nos confronta. Y entonces usted dice: está bien lo que le dice la palabra, pero, y es que la palabra dice, es que perdona, es que yo no lo, la palabra dice, perdona a tu enemigo 7 veces 7, no, mira, hasta 5 lo puedo perdonar. Pero es que la palabra dice hasta 70 veces 7, no, hasta 5, pastor. Es que a veces que ya me provoca botarla. Y es que la palabra dice, ora por tus enemigos. ¿Cómo voy a orar yo por esa vieja chismosa? Y es que la palabra dice, en cuanto a las esposas, por ejemplo, está ahí, la palabra dice,
que su marido se convierta por la conducta de sus esposas. O sea, soy yo la que tengo que llevar toda la carga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no recibimos con mansedumbre la palabra, interrumpimos el efecto que la palabra quiere producir en nosotros. Está escrito en Efesios 4:12 que la palabra es viva y eficaz, que es como una espada de dos filos que viene a partir, a separar el alma del espíritu y a crear en nosotros un discernimiento, una capacidad, una inteligencia, una comprensión espiritual, una capacidad superior. Pero ¿qué pasa si yo me resisto a esa palabra? También me resisto y soy un estorbo al efecto que esa palabra ha de producir en mí. Entonces lo primero que el Señor te está diciendo, mi hijo, hazme el favor y te activas, te despojas de todo lo que tú tienes en tu vida que es malo, que es incorrecto, y acepta que la palabra viene a producir un efecto poderoso en tu vida. Porque el Señor Jesucristo, el Señor dijo en su palabra, que mi palabra es como la lluvia que cae del cielo sobre la tierra y produce el efecto que yo quiero. ¿Y cuál es el efecto que la lluvia produce sobre los campos sembrados? Crecimiento, multiplicación y fructificación. Es decir, que lo que el Señor quiere, que tú aceptes la palabra con mansedumbre, no es para que te vuelvas alguien obsecuente, sino por el contrario, para que te vuelvas fructífero, para que sea alguien que se multiplica, que crece, que es sabio, que es diferente. Porque la única manera que el Señor tiene para demostrarle, como lo dice en su palabra, su sabiduría a este mundo perdido y alterado en muchos de sus principios básicos, es una iglesia sabia, formada por hombres y mujeres entendidos, que a pesar de todo el caos, ellos siguen caminando en la línea de Dios y el favor de Dios reciben. Por eso es que nosotros somos una respuesta, pero una respuesta que necesita despojarse y que necesita aceptar con mansedumbre. Mira la palabra sembrada, la palabra que ya escuchaste. Porque si tú ya escuchaste la palabra y está sembrada en tu corazón y tú esa palabra no la riegas con voluntad, no la riegas con obediencia, no la riegas con disposición, mataste la semilla y el poder que tenía la semilla. ¿O se imagina usted que un campo de caraota, de donde comen multitudes en un país, ha de imaginarse usted que le bastó al Señor que en un pequeño grano de caraota que se sembrara en un campo, con ese comiera un país? ¿Cuántas personas comen de una semilla de caraota que se sembró y dio múltiples cosechas? Igual es lo mismo. El Señor está diciendo, yo puse la semilla de mi palabra en el campo de tu corazón. Si tú te despojas de la maldad, si tú te despojas de todo lo incorrecto, es como que tú podaras todo lo que está alrededor y prepararas esa buena tierra para que te convirtieras en alguien que fuera multiplicativo, que fuera fructífero, que aumentara, que tus generaciones comieran de lo que hoy yo sembré en ti. Ese es el segundo principio. Gracias a Dios por el silencio. A mí me gustan esos silencios. Nos deja impactar. Y está en la palabra. No estoy diciendo nada fuera de la palabra. Ajá, pero voy. Fíjense esta imagen. Vean bien esta imagen. En la imagen está el hombre completo. Quien se está reflejando en el espejo le falta una pierna. Fíjense lo que dice la palabra. Pero pongan en práctica la palabra, está hablando de la palabra de Dios, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida cómo es. Entonces llega un hombre con unas muletas y se para frente al espejo de la palabra. El espejo de la palabra le dice cómo debe ser él. La palabra nos viene a decir cómo, en qué aspira a convertirnos. La palabra dice que la gracia de Dios se posa sobre nuestras debilidades,
para que sea el poder de Dios el que nos transforma. Entonces Dios le está diciendo al que se para frente al espejo de su palabra: yo sé que tú tienes defectos, yo sé que tú tienes debilidades, yo sé que a ti te falta algo, yo sé que tú no caminas de la manera correcta, y yo vengo a decirte que en mí hay otra imagen y hay otro reflejo. Pero ¿qué pasa? Que la gente llega a la iglesia como el tipo, el manco, y se para frente al mensaje de la palabra y lo escucha, pero tal como dice la Biblia, se considera a sí mismo y dice: no vale, pero no, es que yo, ok, sí, está bien lo que dice el pastor, pero yo no tengo que ser así verdaderamente. Y se va, y siguen siendo el mismo cojo y el mismo manco. Sencillo. O sea, si tú te estás parando frente al espejo de la palabra y la palabra te dice: puede ser que tú hayas llegado así, pero yo te puedo completar. Yo quiero verdaderamente que tú seas ese ejecutante del plan, para que la sabiduría de Dios resida en ti, para que el favor de Dios te acompañe, para que tú seas ese hombre, esa mujer que pones tu mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan, para que tú seas ese hombre que habla nuevas lenguas de esperanza, de crecimiento, de fructificación, para que tú seas ese hombre que aun cuando come cosa mortífera alguna no se daña, para que tú seas ese hombre al cual la peste no toca su morada, que caen 1000 a su derecha, 10.000 a su izquierda, pero en tu casa no mora eso, para que tú seas esa persona que puede reprender demonios, para que tú seas esa persona que puede cambiar una generación, porque viene a romper los patrones de iniquidad y no sigue siendo el mismo manco. Y tú te paras y dices: no me gusta la oferta, a mí me gusta más como yo soy. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está ahí clarito. Porque usted se para, usted viene al domingo, levanta las manos, aleluya, sí, pastor, me gustó ese palabra, me gustó ese mensaje, qué bueno, qué esperanzador. Pero usted se va y en lo que empieza el lunes, que suena el timbre a las 6 de la mañana, maldita sea, otra vez el despertador. Se le olvidó, o sea, se paró frente al espejo y volvió y se levantó nuevamente con la misma cojera el día lunes. Y llega con su cojera aquí y se para el domingo, vuelve a escuchar la palabra y se vuelve igual. Cuando se supone que la palabra lo va corrigiendo, que la palabra lo va ayudando hasta que lo hace caminar erguido y completo, porque la gracia de Dios vino sobre su vida. Porque, ¿por qué usted cree que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Porque el templo es el lugar donde desciende la gloria. Y la gloria es el poder de Dios manifestándose a través de la vida de alguien. Pero ¿qué pasa? Que si usted se para frente a la palabra, pero si usted sigue haciendo lo que a usted mejor le parece, usted está enfrentando un grave problema que es suyo, porque usted está dejando de escuchar una palabra que ha de transformarlo, que ha de cambiarlo. Fíjese usted que lo que dice el siguiente versículo, que el cierre, y ya con esto cierro, dice: en cambio, o sea, en cambio, el que llega manco y se va igualito y no escucha, dice: en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Entonces la pregunta es: ¿para qué es el espejo y a quién refleja? Esa es la pregunta. Fíjese que dice: la mirada en la ley perfecta. O sea, la palabra de Dios, no le busque la vuelta. Tal como es perfecta, no tiene errores, no tiene detalles. Y si es una ley perfecta que no tiene errores y no tiene detalles, y usted camina en esa ley perfecta, usted termina siendo perfeccionado. Y la palabra perfeccionar no significa alguien que no comete errores, sino alguien que va creciendo sobre sus errores y sus experiencias.
Eso es lo que significa la palabra perfección. Entonces el Señor te está diciendo, yo te estoy predicando una ley que está completa para completarte a ti también, para que aprendas de tus experiencias, para que tengas un crecimiento, para que tengas una sabiduría espiritual diferente, porque es la única manera que en el resto tú seas un elemento de referencia. Y dice, y no se aparte de ella, y sobre todo dice, la ley de la libertad. Miren, amados hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy copartidario, yo no voy a andar persiguiendo a nadie. La palabra dice que yo soy colaborador de Dios y que yo siembro en usted la palabra. Pero yo no le voy a hacer usted una visita sorpresa para ver si usted en su casa vive como tiene que vivir. ¿Por qué? Porque yo a usted le estoy predicando la ley de la libertad. Es para que usted voluntariamente crea en el Señor. Porque la Biblia dice que conforme a la potencia de Dios, toda la gloria de Dios está orientada a cambiar su hombre interior. O sea, si usted viene aquí y escucha la palabra y de lunes a viernes usted es un hipócrita, eso es problema suyo. Porque usted es que le va a rendir cuentas al Padre Celestial. Si usted viene y se ve frente al espejo y usted sigue caminando con la misma coger, ese es problema suyo. Si usted no se despoja de la maldad, de la impureza, ese es problema suyo. Porque es que usted se la está perdiendo. Mire, al profeta Ezequiel lo agarró el Señor en el espíritu. Y el profeta Ezequiel tal vez tenía una duda en su corazón de por qué esa gloria que había vivido ese pueblo en otro tiempo, ahora el pueblo no la vivía. Y parece que había cosas que él no sabía. Dice la palabra que el Señor lo agarró en el espíritu y lo llevó adentro del templo, ese templo magnífico, grande, gigante, majestuoso, imponente que tenía el templo de Jehová, que estaba ahí. Claro, todo el mundo pasaba y veía aquel templo tan grande, tan impresionante, aquellas columnas de 12 metros, etcétera, etcétera. Un diseño, una arquitectura que vino de Dios. Grande, perfecto. Es más, imagínense que cuando usted estudia la historia del templo, hubo hombres que Dios les reveló cómo iban a hacer las cosas y esos hombres se presentaban, yo soy el orfebre. Y la joya que Dios le había mostrado a Moisés, esa gente la diseñó. Y lo que le vino a la cabeza a Salomón, ellos lo diseñaron porque Dios los había capacitado. Entonces, claro, usted pasaba por ese templo y usted decía, wow. Y veía que el templo exterior, no, quien tiene un Dios con un templo como esto, imagínese, ¿a dónde no lo lleva? Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel, la gente estaba perdida. Y Dios agarró a Ezequiel en el espíritu y lo llevó al templo. Y lo metió dentro del templo. Entonces se veía un aspecto por fuera, pero lo metió adentro. Y cuando Dios lo metió adentro, lo llevó a una cámara donde los sacerdotes tenían pintadas imágenes de otros dioses. Y los sacerdotes se rendían a los pies de esos dioses. Lo llevó a otra cámara donde la gente le quemaba incienso a otro dios que no era Jehová. Lo llevó a otro lugar y así lo llevó de cámara en cámaras interiores del templo, donde los sacerdotes dentro del templo estaban haciendo cualquier cosa que no fuera adorar a Jehová. Y le demostró a Ezequiel por qué estaban pasando las cosas. Y después lo paró frente al templo y él vio cuando la nube de la gloria de Jehová se levantó y se fue. Porque era gente que se había visto en el espejo de la adoración, de la palabra, de la obediencia. Y se habían perdido. Ahora, ellos no estaban viendo lo que estaba viendo Ezequiel. Ellos no estaban entendiendo que la gloria de Jehová había venido a morar en ellos. Ahora, en este tiempo, ¿por qué le digo y le insisto que nosotros somos la respuesta? Pero que lamentablemente muchos dejamos de serlo porque muchos rompimos el espejo. Rompimos el espejo por nuestra desobediencia, por nuestra indolencia, por nuestra irreverencia, por falta del temor de Dios. Como estaba ese hombre del video con el cual empezamos el conversatorio. Porque nosotros decidimos romper el espejo para no ver la imagen real. Porque ¿qué es lo que refleja el espejo? El espejo refleja la imagen de Cristo. ¿Es que acaso no dice la palabra? El apóstol Pablo dijo: hijos amados, por quienes sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes.
Lo que refleja la palabra de Dios no es la imagen tuya, Carmen, no es la imagen mía, es la imagen del Cristo formado dentro de nosotros. Es lo que podemos hacer, lo que podemos alcanzar. Lo que pasa es que la gente ve la palabra como un montón de limitaciones, como un montón de prohibiciones, como un montón de reglas y preceptos religiosos que van a como coartarlos cuando es una ley de libertad, porque Dios quiere que libremente tú le obedezcas, que libremente tú camines a ese nivel de comprensión, de sabiduría, de entendimiento diferente. La palabra dice que los hijos de Isaacar, que era una de las tribus de Jehová, eran entendidos en los tiempos y siempre sabían lo que tenían que hacer y por eso la gente lo seguía. Eso sigue siendo una realidad presente. ¿Por qué? Porque los hijos de Isaacar tenían intimidad con Dios. Hoy, cuando nosotros en medio de todo esto vemos la crisis que se vive al exterior, tenemos que entender que no importa lo que esté pasando, porque eso está anunciado en la palabra, pero también está anunciado en la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que hay una inteligencia, que hay un espíritu de revelación, que hay un espíritu de sabiduría, que hay un Espíritu Santo que nos guarda, que nos protege, que es el Paracleto, que está parado delante de nosotros, que habita dentro de nosotros, que hay un Dios que nos respalda, que hay un Dios que nos llama hijos, que hay un Dios que nos adoptó por su gracia, que no es un montón de reglas, que no te vista, que no te pinta, sino que hay un crecimiento real y legítimo, que hay un mundo espiritual que está alrededor de nosotros y dentro de nosotros, que es más poderoso que el que vemos, y que nosotros somos las herramientas del Padre Creador de ese mundo, del físico y del espiritual. Y cuando comenzamos a caminar en esa palabra, todo lo que verdaderamente somos, toda esa imagen de ese Cristo que está siendo formado en nosotros comienza a manifestarse. Porque si lo que está pasando a nuestro alrededor son las obras del diablo para destruir a la sociedad que fue creada por Dios, usted tiene dentro de sí al Espíritu Santo que creó esa misma sociedad. Usted tiene al Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra. Usted tiene el Espíritu Santo que trae orden sobre todo caos. Usted tiene el Espíritu de Dios que hace retroceder las tinieblas, que sana a los enfermos, que da palabra de consejo, que da palabra de sabiduría, que se convierte en un referente. Por eso es que no importa lo que esté pasando, si la iglesia entiende el papel protagónico que tiene en este tiempo y cómo es la herramienta de Dios para mostrarle la sabiduría a la sociedad que está viviendo. Usted tiene una palabra, usted tiene un consejo, usted tiene una esperanza, usted tiene una fe, usted tiene un espíritu. Usted es una herramienta de cambio, pero no puede romper su espejo. Tiene que pararse todos los días frente al espejo de la palabra y dejar que el espejo de la palabra lo haga grande, lo haga fructífero y le permita multiplicarse tal como está